¿Cómo están alumnos de quinto de secundaria? En esta oportunidad desarrollaremos el tema de núcleos, iones y química nuclear. Pregunta número 1. La semidiferencia entre nucleones y partículas positivas de un átomo es igual a 5. ¿Cuál es el número de neutrones? Muy bien. Nos dice que la semidiferencia entre nucleones y partículas de un átomo, partículas positivas en este caso. Los nucleones sabemos que es igual a la zona nuclear, es decir, los protones más los neutrones. Por lo tanto, si nos dice que la semidiferencia significa que lo que vamos a hacer aquí es dividirlo sobre 2 y en este caso aplicar la diferencia. En este caso serían los protones más los neutrones y con respecto a las partículas positivas, es decir, restarle en este caso las partículas positivas, nos daría la semidiferencia un valor de 5, de acuerdo al planteamiento del problema. Bueno, P menos P nos daría, justamente se elimina, el 2 que está aquí pasaría al otro lado a multiplicar, por lo tanto, el número de neutrones nos daría 2 por 5, un valor de 10. Y justamente nos pide la cantidad de neutrones. Es decir, la respuesta correcta sería la alternativa C. Pregunta número 2. Si el ion X más 3 es isoelectrónico, bueno, la palabra isoelectrónico significa que tiene la misma cantidad de electrones. Con el elemento M, calcule el número de masa del átomo X sabiendo que contiene 40 neutrones. Muy bien, tenemos aquí al elemento X con una carga más 3 y aquí tenemos al elemento M con una carga de menos 3 y justamente aquí el valor de Z es 33. Nos dice que los dos justamente son isoelectrónicos. Significa que deben tener la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, para calcular en este caso el número de electrones, podemos usar esta propiedad, Z menos la carga. Una forma práctica de resolver aquí sería, bueno, los electrones sería igual en este caso, trabajamos en forma diagonal. Es decir, el valor de Z justamente aquí es 33 y la carga como es menos 3 pasaría al otro lado a sumar. En este caso sería más 3, dándonos así un valor de 36. Es decir, si son isoelectrónicos, significa que aquí los electrones también tienen que valer un valor de 36. Y de esa manera yo puedo calcular en este caso el valor de Z, en esta parte de aquí, del elemento X. Bueno, aquí el número de electrones como es 36, Z no lo conozco, sé que la carga, si es más 3, pasaría al otro lado a restar, en este caso con signo menos 3. El menos 3 pasaría al otro lado a sumar, por lo tanto, el valor del número atómico nos daría 39. Tendría ya el valor de Z, 39. Nos pide en este caso que calculemos el número de masa, es decir, la letra A, que se encuentra arriba. Sabiendo que hay una cantidad de neutrones en este caso, menciona la cantidad de neutrones que se ubica justamente en esta posición de 40. Bueno, nosotros sabemos por propiedad de estructura atómica lo siguiente, que A en este caso va a ser igual a Z más el número de neutrones. Por lo tanto, A será igual a Z, justamente lo tenemos, es 39 más la cantidad de neutrones del elemento X, que sería 40, nos daría justamente un valor de 79. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. Pregunta número 3. Indica el número atómico de un elemento que posee dos hílidos. Bueno,
Si nos refiere a hílidos, en este caso, nos habla que son isótopos, o sea que contienen la misma cantidad de protones, sabiendo que la suma de los neutrones de estos es 15 y la suma de las masas atómicas es 29. Muy bien, entonces vamos a seleccionar aquí dos elementos, elemento X y elemento Y. Si son hílidos, significa que debe contener la misma cantidad de número atómico. Si aquí es Z, aquí también su valor es Z. Bueno, con respecto al tema neutrones, podríamos seleccionar aquí neutrón número 1 y neutrón número 2. Con respecto a la masa atómica, ya lo tenemos ahí. Bueno, masa atómica no es lo mismo que decir número atómico, ¿no? Masa atómica es número de masa, es decir, aquí podría ser A sub 1 y aquí A sub 2, obviamente. Solamente aquí sabemos que el valor de Z, obviamente, es el mismo. Muy bien, de datos nos brinda lo siguiente también. La suma de neutrones de estos, bueno, lo vamos a aplicar aquí. Es decir, n sub 1 más n sub 2 tiene un valor de 15. Y la suma de sus masas atómicas, o sea, número de masa, A sub 1 más A sub 2, tiene un valor de 29. Muy bien, tenemos estas dos ecuaciones. Nosotros conocemos por propiedad también, ¿no? Muy importante. En este caso, bueno, que la diferencia en este caso de A menos Z justamente nos da la cantidad de neutrones. O también podría aplicar despejando este valor, como tengo A y tengo N, bueno, creo que lo conveniente sería lo siguiente, de que en este caso Z, A menos N, ¿no? Despejando, sea igual en este caso a Z. Entonces lo más conveniente sería trabajar la ecuación que tenemos aquí, por propiedad, ya que justamente en la ecuación que nos brinda el problema, justamente que tenemos aquí, tiene N y A. Para trabajar en orden, lo que vamos a hacer con los neutrones es, obviamente, tenerlo aquí, en esta posición. Para aplicar lo siguiente, si aplico una resta, si yo aquí aplico una resta, me voy a dar cuenta de algo muy importante. A sub 1 menos n sub 1, A sub 1 menos n sub 1 nos da justamente el valor de Z. Z. Más A sub 2 menos n sub 2 también nos da Z. ¿Por qué no seleccionamos Z1 o Z2? Porque los dos justamente son isótopos y deberían contener la misma cantidad de protones o número atómico. Es igual 29 menos 15, observamos que nos da un valor de 14. Z más Z nos daría 2 veces Z, es igual a 14. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, por lo tanto Z nos daría un valor de 7. Nos pide justamente que calcule el número atómico del elemento que posee justamente estos dos isótopos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B, 7. Pregunta número 4. Si los siguientes átomos son hílidos, bueno, la palabra de hílido significa isótopos. Hallar el promedio de sus números de neutrones. Muy bien. Bueno, nosotros podemos observar que aquí justamente se ubican las cargas, pero también, bueno, lo que podemos observar aquí es que no tiene obviamente una carga positiva ni negativa. Entonces, por lo tanto, yo puedo considerar que este valor es igual al número de masa. Es decir, lo puedo ubicar de esta manera. El elemento X puede darte este valor, 4 veces K, y aquí K más 9. Es decir, este es el número de masa y este de aquí es el número atómico. Y con respecto al otro elemento también, que es el elemento Y, aquí sería 4K más 2 y aquí 3K más 1, donde sería su valor de A y su valor justamente de Z.
Si son isótopos, obviamente que el número de protones o número atómico deben ser iguales. Por lo tanto, K más 9 debería ser igual a 3K más 1. El K que está aquí pasaría al otro lado a restar y el más 1 pasaría al otro lado justamente a restar. 9 menos 1 nos daría un valor de 3 veces K menos K. 8 es igual a 2 veces K. El 2 se está multiplicando, por lo tanto pasaría al otro lado a dividir, por lo cual el valor de la constante nos daría justamente 4. Ya tenemos el valor de la constante, es muy importante el valor, porque podemos en este caso reemplazar, ¿verdad? Muy bien. Con respecto al tema de neutrones, porque justamente me pide hallar el promedio de sus números de neutrones, vamos a calcular los neutrones. En este caso, los neutrones se calcula con la diferencia de A menos el número atómico. Por lo tanto, aquí podemos calcular en este caso el número de neutrones. Neutrones número 1 sería A, que tiene un valor de 4K, y le voy a restar justamente todo el valor que está aquí, que es K más 9. Nos daría 4 veces K menos, este signo menos le afecta a cada uno de ellos. Menos K y menos por más también nos daría menos 9. Por lo tanto, el número de neutrones sería 4K menos 1K, 3K menos 9. Igual va a ser para el otro elemento. El número de neutrones sería A, 4K más 2, menos 3K más 1. Tiene que estar obviamente entre paréntesis. Bueno, nos daría justamente 4K más 2 menos 3K. Y aquí justamente menos con más nos daría justamente menos 1. Por lo tanto, 4K menos 3K nos daría justamente un K. 2 menos 1 justamente nos daría más 1. Y tendríamos estos valores. Teniendo los valores, vamos a calcular ahora obviamente su promedio. Por lo tanto sería 3K menos 9 sumado con K más 1 y todo dividido obviamente sobre 2. 3K más 1K serían 4 veces K, menos 9 más 1 nos daría justamente menos 8. Y todo dividido sobre 2. Bueno, si dividimos nos sale la mitad de cada uno de ellos. Sería 2K. 8 sobre 2 nos daría un valor de 4. Por lo tanto, el valor sería el siguiente. 2 por K. Justamente K tiene un valor de 4. Restado menos 4 sería 2 por 4, 8. Menos 4 nos daría un valor de 4. Ese sería su promedio de neutrones. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Lo que hemos hecho es aplicar solamente cálculos matemáticos. Problema número 5. Cierto átomo tiene una relación de neutrones y protones de 9 a 8. Bueno, cuando nos sale de relación, significa una razón geométrica. Nos dice que el número de neutrones con respecto, es una división, al número de protones, están en relación de 9 a 8. Cuando aplicamos una relación o una razón geométrica, siempre hay que multiplicarle por una constante, en este caso, por K. También nos dice que n-z es igual a 2. Determina el número de electrones del catión divalente de dicho átomo. Bueno, obviamente no se refiere al elemento X, donde es un catión divalente, es decir, con carga más 2, ¿ok? Y aquí lo que nosotros tenemos que averiguar justamente es el Z, porque en función al valor de Z, es decir, el número atómico, puedo calcular el número de electrones. Entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Obviamente que aquí nos hace referencia que los protones es igual a 8K y los neutrones es igual a 9K. Los protones, cuando es un átomo neutro, también se podría decir que es igual al valor de Z. O sea que Z tiene un valor de 8K.
Entonces vamos a reemplazar en nuestra ecuación. N tiene un valor de 9 veces K, menos Z que tiene un valor de 8 veces K y es igual a 2. Por lo tanto, 9 menos 8 nos daría una vez K, que es igual a 2. Teniendo el valor de K, puedo reemplazar el valor de Z. Justamente Z es igual a 8 veces K, es decir, 8 multiplicado por 2. Z nos daría en este caso un valor de 16. Es decir, aquí, justamente este elemento, tendría un número atómico de 16. Por lo tanto, me pide la cantidad de electrones. Una forma de trabajar más sencillo, obviamente, sería lo siguiente. Bueno, sabemos que el número de electrones va a ser igual al Z, el número atómico, menos la carga. Bueno, el número de electrones, en este caso sería el Z, que tiene un valor de 16, y como la carga vemos que es más 2, pasaría al otro lado a restar, es decir, menos 2. Por lo tanto, el número de electrones sería un valor de 14. La respuesta justamente lo tenemos ahí.